Hola de nuevo, en este video vamos a evaluar o a trabajar con una de las inclusiones o de las nuevas funcionalidades que encontramos en Microsoft Azure. En este caso vamos a hablar particularmente de lo que es conocido como Logic Apps o aplicaciones lógicas, que es uno de los complementos que se encuentra en lo que en Microsoft Azure se conoce como Web Apps o aplicaciones web. Muy bien, las aplicaciones lógicas son componentes que pueden ser desarrollados, digo desarrollados aunque en realidad no es necesario conocer o tener conocimientos de programación para utilizarlos, ya que básicamente lo que hacemos sobre esta herramienta es armar por medio de una interfaz web una lógica que va a ser ejecutada para cumplir un fin específico que lo podemos en este caso parametrizar o personalizar como nosotros lo necesitemos. Las aplicaciones lógicas se componen de una secuencia de eventos que se pueden parametrizar dentro de esta plataforma y que básicamente van a ejecutar cada una de diferentes acciones y pueden estar interrelacionadas o interactuando entre cada una de estas. Para empezar con todo el proceso de una aplicación lógica, tenemos entonces que entrar al portal de Microsoft Azure, en este caso al nuevo portal, ya que el portal viejo no cuenta con todas las funcionalidades que tenemos en este caso para las aplicaciones lógicas. Y vamos a ir entonces al botón nuevo, vamos a especificar que queremos crear una aplicación web. Aquí tenemos el acceso a las aplicaciones lógicas, vamos a seleccionarlo, vamos a indicar un nombre, tenemos entonces un plan de servicios que lo debemos haber parametrizado anteriormente en Microsoft Azure, el cual ya va a tener entonces configuradas las ubicaciones y demás digamos parametrizaciones que queramos hacer dentro de nuestro servicio. Vamos entonces a darle crear para que entonces el portal empiece a hacer esta creación. Vamos a darle entonces un momento y lo que vamos a hacer con este ejemplo es básicamente mostrar cómo podemos por medio de una lógica muy sencilla utilizar tanto APIs o digamos componentes de las aplicaciones lógicas que son suministradas de forma digamos automática por Microsoft y vincularlas con lógicas personalizadas que nosotros mismos vamos a estar desarrollando. En este caso ya tenemos entonces terminada nuestra creación de la aplicación lógica. Vamos entonces a indicar cuáles son los pasos que queremos que ejecute esta aplicación. Vamos básicamente a esta sección de disparadores y acciones o triggers and actions, y aquí tenemos entonces algunos de los posibles recursos que podemos utilizar en las aplicaciones lógicas. Fíjense que en realidad aquí estamos hablando de otro de los componentes de las web apps, que es lo que conocemos como API apps. Para este caso entonces, fíjense que estos son los que yo he estado utilizando recientemente, pero en realidad si visitamos el mercado de aplicaciones de API vamos a encontrar otra gran cantidad de diferentes APIs o componentes que podemos utilizar dentro de nuestras aplicaciones lógicas. Esto lo vamos a ver posteriormente. Nuevamente volvemos entonces a la aplicación lógica, vamos a los triggers. Y bien, en este caso lo que quiero hacer es mezclar funcionalidades tanto con componentes o recursos que vamos a utilizar directamente de la plataforma de Microsoft Azure como componentes propios o API apps que nosotros mismos hemos desarrollado y que van entonces a ejecutar algunas acciones propias. Para este caso entonces yo voy a definir por ejemplo una recurrencia. Es tan sencillo como simplemente dar clic en el componente que quiero utilizar y parametrizar cada uno. En este caso yo voy a indicar por ejemplo cómo o con qué frecuencia quiero que se ejecute este componente. En este caso es un componente de recurrencia. Dependiendo el nivel de suscripción que tengamos y el plan de servicios vamos a poder indicar diferentes periodicidades. En este caso con la que yo tengo parametrizada no lo puedo utilizar cada un segundo, como mínimo puedo utilizarlo cada un minuto. Entonces lo parametrizo, le doy OK y ya tengo digamos el primer componente de mi aplicación lógica parametrizado. Vamos entonces a hacer otro proceso, vamos a indicar entonces que vamos a utilizar una API app personalizada. En este caso es una que utilicé para hacer la presentación en el Azure Bootcamp. Esta API fue desarrollada por mí, de hecho vamos a ver el código, aquí lo tenemos.
Básicamente es una aplicación sencilla, no tenemos aquí grandes digamos metodologías de arquitectura ni ningún tipo de complicación a nivel de lo que es el código. En realidad es lo más sencillo posible para lograr hacer un ejemplo demasiado práctico. Este tipo de proyectos de API Apps se crea básicamente en Visual Studio al dar clic en nuevo proyecto. Especificamos que va a ser una aplicación .NET y en este último recuadro vamos a indicar entonces que es una Azure API App. Para que tengamos esta opción disponible tenemos que instalar el toolkit de desarrollo para Microsoft Azure y nuevamente cuando lo tengamos simplemente lo seleccionamos y vamos a tener entonces una estructura de proyecto muy similar a la que tenemos en este caso para este proyecto de ejemplo. Muy bien, para explicarles un poco lo que yo quiero hacer con este ejemplo de aplicación lógica, yo quiero consultar una base de datos de un negocio que de hecho es real y voy a ir a la base de datos, a la tabla de clientes para identificar algún cliente que no tenga clave. En este caso, esta aplicación en particular maneja también, o esta base de datos soporta también una aplicación móvil, la cual es ingresada por medio de un usuario y una contraseña, y lo que yo quiero es identificar si hay algún cliente nuevo que no tenga clave. En ese caso lo consulto su número telefónico, su número de celular, y a este número de celular le envío una clave autogenerada para que básicamente el usuario pueda hacer el ingreso a dicha aplicación. Para eso entonces tengo la estructura del proyecto. En este caso yo definí como modelos una clase cliente que tiene digamos unas propiedades muy básicas de lo que es la información del cliente. Tengo por medio de Entity Framework digamos el mapeo de lo que sería la base de datos. En este caso solamente tengo la tabla de clientes mapeada para poder realizar la consulta por medio de Entity Framework. Y tengo a nivel de lo que son los controladores, entonces tengo un controlador de clientes que básicamente tiene un método get. Esto es digamos conocido para las personas que ya han tenido algún contacto con Web API. En realidad cuando estamos trabajando con las aplicaciones lógicas lo que vemos acá son Web APIs. Entonces en este caso yo tengo un método get que básicamente lo que hace es abrir una instancia de conexión al modelo de la base de datos. Voy y consulto en la tabla de clientes si existe algún cliente cuya clave esté vacía o no tenga. En este caso si lo encuentro, entonces devuelvo el objeto, asigno la clave, que de hecho la estoy asignando aquí directamente. Guardo esa clave dentro del modelo, dentro del objeto que consulté en el modelo, y devuelvo entonces un objeto DTO, que es básicamente lo que tenemos acá con la clase clientes. Lo devuelvo con los diferentes datos que tiene. Finalmente, si no lo encuentra, entonces devuelvo un objeto digamos con información por defecto vacía y listo. Esto lo que me va a permitir es que cuando yo consulte por medio del protocolo HTTP el método get, lo que estaría entonces es obteniendo el primer cliente que no tenga clave, y de hecho le estoy asignando una nueva clave acá y la estoy devolviendo como en el objeto. Eso quiere decir que cuando yo lo consuma voy a conocer cuál es la nueva clave que le estoy asignando a ese cliente. Por último, digamos que tenemos otras configuraciones adicionales que tienen que ver directamente con Web API, y estamos utilizando Swagger por ejemplo para poder hacer digamos debugging de lo que sería este método, pero en realidad esto no lo vamos a utilizar acá. Una vez tenemos la API lista, simplemente vamos a darle clic en publicar. En este momento lo que va a hacer Visual Studio es conectarse con nuestras cuentas de Azure. En caso de que no tengamos ninguna parametrizada nos va a solicitar los datos, lo ingresamos y fíjense que de hecho en este caso ya tengo la API publicada. Por eso es que cuando yo voy a hacer o estoy desarrollando o creando mi aplicación lógica ya puedo ver la API acá disponible para incluirla dentro de mi flujo lógico de aplicación. Muy bien, ya que vemos de dónde surgió digamos este componente o este recurso de la API, vamos entonces simplemente a utilizar el método get de clientes, que era el que les mencionaba. En este caso nos indica que no tenemos ninguna parametrización de ingresos, es decir, no tenemos parámetros de entrada para consumir este método, simplemente lo guardamos. Aquí lo tenemos y de hecho ya nos está especificando qué es la información que nos va a devolver. Por último, yo quiero por ejemplo enviar un mensaje de texto,
entonces lo que voy a hacer es utilizar un conector de un servicio de terceros, que de hecho esta información me la provee, o esta API me la provee Microsoft Azure, que se llama Twilio. Twilio es un servicio que me permite entonces enviar mensajes de voz o de texto a celulares, digamos, alrededor del mundo. En este caso tienen diferentes acciones, aquí tenemos varias, yo voy a utilizar la más común, que es enviar mensaje. Especifico entonces desde qué número. Para esto necesito entonces ingresar a mi cuenta de Twilio. Vamos a hacerlo. Vamos a buscar en mis números. Aquí tengo el número con el cual puedo hacer el envío. Vamos entonces a especificarlo como parámetro de entrada. ¿A qué número de teléfono vamos a contactar? Entonces vamos a contactar el número de teléfono que me devuelve la API, en este caso este dato, y qué texto vamos a enviar. Entonces, de hecho, con estas APIs vamos a poder utilizar algunas funciones, como por ejemplo concatenar. En este caso entonces yo voy a concatenar un texto, que es su nueva clave es. Vamos a indicar entonces que la nueva clave es esta. Algo importante cuando estamos trabajando con esto es que podemos utilizar la información o cada uno de los resultados de los flujos anteriores. En este caso yo voy a utilizar la nueva clave que me devolvió la API. Aquí la tengo. Cierro, y tener en cuenta que aunque estamos utilizando funciones internas dentro de la API, simplemente vamos a quitar el arroba. Solamente es posible una arroba por cada una de las utilizaciones que hacemos, que sería entonces para la función concatenar, y ya lo tenemos listo. Vamos a dar OK, y de hecho vamos a utilizar otro conector adicional. Vamos a utilizar un conector de Twitter, por ejemplo. Simplemente le damos clic, él nos va a solicitar una autorización. Yo voy a ir iniciando sesión en mi Twitter. Aquí está. Ahora vamos entonces a darle autorización al conector de Twitter. Esto simplemente lo hacemos una vez y digamos que ya la autorización queda guardada en la API. Vamos a autorizarlo. Ya está. Aquí también tenemos varias opciones. Yo voy a utilizar el tweet. Vamos a hacer un tweet, por ejemplo. Simplemente vamos a indicar, de hecho vamos a utilizar la misma función concatenar. Se envió una nueva clave, que sería clave app. Recuerden quitar el arroba, solamente una arroba por cada uno de los campos que estamos utilizando en nuestra aplicación o en nuestros parámetros de cada uno de los conectores. Damos OK, y ya tenemos básicamente todo nuestro flujo. Entonces, ¿cómo va a funcionar esto? Básicamente vamos a tener entonces una recurrencia de 1 minuto. Bueno, de hecho vamos a incrementar esto un poco, vamos a ponerlo para 15. Listo. Entonces vamos a editarlo, 15. OK. Vamos a indicar entonces que cada 15 minutos vamos a consumir la API que desarrollamos anteriormente. Si esta nos devuelve algún cliente específico, entonces vamos a ir al conector de Twilio para hacer un envío de un mensaje de texto, y adicionalmente vamos a informar en Twitter que se acaba de enviar una nueva clave. Listo. Básicamente aquí lo que hicimos fue aislar, o por así decirlo, tener una lógica adicional en una aplicación en Microsoft Azure que se estaría ejecutando sin necesidad de que nosotros estemos pendientes de ellos. Simplemente vamos entonces a guardar este flujo, y ya tenemos entonces nuestra aplicación lógica configurada. Ahora, lo que podemos hacer es, digamos, ejecutarla. En este caso, como la recurrencia, o digamos el trigger que inicia el proceso es un nuevo envío que tenemos entonces en este caso cada 15 minutos, lo que vamos a hacer es ejecutarlo de forma manual para no tener que esperar esos 15 minutos. Entonces aquí básicamente lo que vamos a hacer es ejecutar la aplicación, en este caso la aplicación lógica. Simplemente le vamos a dar ejecutar, y vamos a ver que en la parte de abajo tenemos los flujos que hemos ejecutado. Aquí tenemos el que se está ejecutando en este momento.
nos indica que se consultó en este caso. De hecho, aquí acaba de llegar el mensaje de texto que se acaba de consultar entonces la API, que se pasó por el conector de Twilio y que se pasó por el conector de Twitter, y todos tres de forma satisfactoria. Eso quiere decir que si vamos a Twitter, en este caso, actualizamos, tenemos entonces aquí el mensaje, y de hecho al celular nos llegó el mismo mensaje. Aquí lo tenemos. Entonces básicamente es el mismo mensaje que recibimos en este caso en Twitter. Aquí vemos entonces cómo separar lógicas o cómo incluir lógicas de aplicaciones que podemos tener en Microsoft Azure y que se estarían ejecutando dadas ciertas condiciones. Espero que este video les haya sido de ayuda y nos vemos en un próximo post. Hasta luego.